tu palabra, Señor, cierra mi entendimiento y abre tu entendimiento en mi vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo ven si nos vamos en el túnel del tiempo y te empiezas a imaginar que estás en ese momento, en una etapa que estás viendo el ministerio de Jesucristo, cómo se están moviendo las cosas? ¿A qué edad empezó Cristo? A los 30 años. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años, 3 años y medio, por ahí, ¿verdad? Y entonces nosotros somos parte de sus discípulos que fuimos llamados, que nos dijeron ven y ven. Y estamos en ese momento, en un momento crucial de Cristo. Él ha hecho por su mano poderosa muchos milagros. De hecho, milagros de sanidades, milagros de vista, la mano seca, la mujer de flujo, aquel hombre que su hijo había muerto, Lázaro. Entonces la gente se comenzó a correr la voz del poder, porque nadie había hecho lo que él había hecho, había realizado. La Biblia dice que si se escribiera todo lo que él hizo, no alcanzarían los libros. Entonces era algo sorprendente que se había corrido la voz, y ahí estás tú de espectador, estás viendo lo que está sucediendo, y todo el pueblo de Israel está emocionado. Hay personas que no les cae bien eso, que no les gusta, porque sienten que están perdiendo la autoridad, como son los fariseos. Otros tienen temor de que Roma se entere y que que piense que se están levantando en armas. Pero hay otros que están pensando que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, porque las profecías lo habían dicho. Y entonces están pensando, dicen, tal vez este sea. Y comienzan a analizar y dicen, este viene de la descendencia de David, y de la descendencia de David tendría que venir el Salvador que nos iba a liberar. Se acordaban de que sus padres, sus abuelos decían el esplendor en que vivía Jerusalén en ese entonces, como David o como Salomón. ¿Alguien ha leído acerca de Salomón? David, el conquistador. No había quien con sus guerreros se le pusiera enfrente. Sus guerreros eran hombres que uno de ellos dice que se le fundía la mano en la espada por tanto matar. Imagínate nomás cuánta gente mataba. Y dice, uno mataba 200 y el otro 300, y entonces eran hombres fuertes y valientes, y ellos conquistaron. Pero el hijo tuvo el esplendor de la economía. Tanto fue que la reina de Saba, cuando llegó a visitarlo, se quedó admirada cómo vestían sus siervos. Ella dice, tus siervos visten mejor que mis príncipes. El oro, la plata no era estimada, o sea, era común. Era tanta la grandeza de Israel que sabían que iba a venir un Mesías y que los iba a liberar. Todos esperamos la liberación y vivir en paz, ¿verdad? Pero un día de estos, si quieres poner el aire tantito, ¿verdad? Porque corran o abrir esa puerta. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos anhelaban la libertad, como nosotros anhelamos la paz y la libertad, que una economía sana, que los niños salgan a las calles, que poca gente o una generación la vivimos. Estas generaciones ya no la viven. Entonces, estás tú ahí pensando y estás viendo la situación, que tal vez este hombre que acaba de llegar es el Mesías, nos viene a liberar. Jesús decidió, dice el Evangelio de Lucas, que decidió poner la mirada en Jerusalén y dijo, voy a ir a Jerusalén. Y comenzó a pasar el tiempo, pero hacía milagros. Y un día, vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 11. ¿Quién está en cabina? Sebastián. A ver, Sebastián. Capítulo 11, versículo 1.
perdón, capítulo 11, capítulo 10, versículo 22. El que lo tenga me lo lee, por favor. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía mucha aflicción. 10:22. Sí. Perdón, 32. Ponte abusada, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los... Iba por el camino. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué creen? Y adelante nos da la respuesta. El 33, por favor. Sí. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. 34. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya se los había dicho con anterioridad y ahora se los repetía. Y sabía que probablemente en Jerusalén estaban los fariseos, estaba la ley, y ahí iba a suceder. ¿Te gustaría andar con él? Ay, qué silencio. Iban los 12 y Jesús les había dicho, pues ahí me van a pescar. ¿Qué dirías tú si estuvieras a su lado? ¿Y yo qué, maestro? Bueno, adelante dice que dos de sus discípulos dijeron, bueno, y cuando estés en tu reino, acuérdate, nosotros queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. No estaban ni siquiera pensando en la muerte, ¿verdad? Estaban pensando en el esplendor, porque la gente seguía a Jesús. Ahora sí, Mateo 11, por favor. Versículo 1. ¿Quién me lo lee? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué dice la Escritura? Gracias. Que Jesús envió a 2 de sus discípulos. Realmente no dice quiénes eran, pero puedes poner tu nombre ahí. Tal vez Patricio, tal vez Humberto, tal vez Miguel, tal vez Jorge. Pon tu nombre que te manda el Señor. Dice, Jesús envió. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El Salvador te envía. Dice, y ahí está tu nombre, te envió a ti el Salvador. Versículo 2, por favor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Y les dijo, 11:2, capítulo 11, versículo 2. ¿Sí está bien? y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les dio 2 de sus discípulos. Capítulo 11 de Marcos, versículo 2. Jóvenes abusados. La lluvia en la primavera, ¿eh? ¿Qué dicen? Marcos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. ¿Qué les dijo? Id a la aldea. ¿Es una orden? Sí. ¿Quién se la dio? El Salvador, el que viene a salvarte a ti y a mí. ¿Dios da órdenes? Sí. ¿Cuál fue la orden que les dejó a sus discípulos? Ir y predicar a toda criatura. En ese entonces le dijo, id a esa aldea y encontrarás un pollino, desatadlo y traérmelo a mí. Desatarlo y traérmelo. Haz de cuenta que te dicen, a ver, Enrique, vete por un carro de ahí frente a Soriano y me lo traes.
¿Qué dirías? También la orden, ¿o no? La orden fue en la voz. La voz del rey tiene autoridad. Luego que traes a ella, hallaré su pollino. ¿Cómo sabía Dios, Jesús, que había un pollino ahí? Si no había visitado. Venía de Jericó, venía haciendo milagros, venía de un año anterior. ¿Cómo sabía que estaba el pollino ahí? Todo lo sabe. De hecho, él escribió su historia. Él dice que en ese momento, en la profecía de Zacarías, había un pollino en ese lugar. Más de 300 profecías se han cumplido en ese entonces. Más de 300 profecías. Y él sabía que era el tiempo. Y él sabía que había un pollino. Ahora, un burrito atado. En ese entonces no era común que el burrito lo ataran frente a la casa. Era un burro que nadie había montado. Eso era un burro medio salvaje. Entonces no lo podían poner enfrente a la casa. Pero había un propósito divino. Hay propósitos divinos. Hay momentos en la vida donde tienes que tomar decisiones. Aunque te parezcan difíciles, tendrás que tomar decisiones. Dice la historia, por ejemplo, que en las conquistas hay un dicho de Alejandro Magno. Dice que se lo voy a leer, dice: alea y acta est, que significa la suerte estaba echada. Perdón, es Julio César. Cuando van a conquistar a Roma, dice: la suerte estaba echada. Cuando Jesús se enfila, la suerte estaba echada. Cuando Julio César va a Roma a conquistarla, la suerte estaba echada. Él tardó, dice la historia, algunos días meditando si tomaba esa acción o no. Era el imperio romano. Él pertenecía al imperio romano, pero tenía enemigos. Él venía de las guerras, de conquistar medio de Europa, pero su ejército venía desgastado. Pero tenía que tomar una decisión. Y dijo: la suerte estaba echada. Cuando entra a Roma, él se nombra cónsul, dictador perpetuo en Roma. Cónsul, dictador perpetuo en Roma. Cuando Jesús fue a Jerusalén, sabía que su ministerio en la tierra empezaba a tener problemas. Ese era el principio de su muerte. Pero dice que la gente lo seguía. Y cuando da la orden a traer un pollino, los discípulos no le dicen no, simplemente van. Ese pollino estaba atado. Ningún hombre le había montado. Desátamelo y tráelo. Ningún hombre lo había montado. Desátalo y tráelo. A veces la historia nos habla como si fuéramos pollinos, unos con orejas más grandes y otros con orejas más chiquitas. Cuando le dice Jesús a sus discípulos: ven por ellos, ven por él, estaba atado. ¿Tú tienes ataduras en la vida? ¿Algo en tu vida está pasando que no te has podido desatar? ¿Estás atorado? Tal vez sea tu carácter, tal vez sea problemas que traigas desde la infancia que no te dejan salir adelante. Tal vez seas un poco egoísta, tal vez tu problema es la lengua, ofendes, no sé. Cada quien trae ataduras, todos traemos ataduras, pero la orden es ir: desátalo. ¿Por qué no fue Jesús directamente? Porque Jesús manda a sus hombres, a sus mujeres, a desatar. Esa es la gran comisión. Ven y desata. Y dice la escritura que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús nos vino a hacer libres.
en Jerusalén, en todo Israel, esperaban una libertad. Roma los tenía con el pie en el cuello. Su economía estaba en el suelo. Ellos esperaban un libertador. Y Jesús va por un burrito. Se lo va a volar, parece, ¿verdad? El siguiente, por favor. Si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Seguimos con el ejemplo de Enrique. Si alguien te dice, Soriana, que qué estás haciendo, te llega la policía y le dices, mi casa de oración lo necesita. No hay problema. Tranquilo, sin problema. Parece que Jesús está probando a sus discípulos, ¿o no? Yo me imagino si fuera Alonso o Juan, ¿qué dirías diciendo, oye, qué vamos a hacer si nos detienen? Si nos agarra la policía. De repente van caminando y encuentran al burrito. Pues desátalo. Si alguien te dice, Jesús se los advirtió, fíjate la sensibilidad. Cuando estás en la presencia de Dios tienes que tomar acciones, aunque tus acciones no te gusten, ¿cómo las tomas? La suerte está echada en tu vida. ¿Dios tiene el control de tu vida? ¿Por algo suceden las cosas? ¿Todo es para bien? Aunque por momento no te parezca, todo es para bien. A los que aman al Señor. ¿Y a los que no lo aman? Pues no. Todo es para bien cuando la línea viene directa de Dios. ¿Estamos claros? Cuando Dios te lo está ordenando. Siguiente, por favor. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. ¿Se echaron a correr? No. Siguiente. Y uno de los que estaba ahí le dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? ¿Qué haces? ¿Cuál fue la orden? El Señor lo requiere. ¿Para qué lo quería el Señor? ¿Para qué quiere un burro bronco? También tiran a la gente, ¿verdad? ¿Para qué quiere un burro bronco? Sí. ¿Para qué quiere un burro? Si lleva su ministerio 3 años caminando. Todos conocemos la historia, por eso ya te la sabes. Pero piensa que tú no la conoces y que estás ahí y que te mandó el Señor. ¿Qué le dirías? ¿Para qué? ¿Quién me hubiera mandado a traer un cabrito, ¿no? Para comérnoslo? Pero un burro. Por un burro que nadie había montado. A ver, jálalo. Es un pollino, hijo de asna. ¿Alguien ha jalado un animal donde está la mamá o la burrita ahí? Quítaselo a la mamá y ahí lo traes. Siguiente, por favor. Ellos entonces le dijeron, ¿cómo? Como Jesús había mandado y se lo dejaron. Ahí vamos a hacer una pausa. Ellos le dijeron, dice la Escritura que la gente sabía que venía Jesús, que venía caminando. La gente estaba alborotada. Había estado con Lázaro. Cada que pasaba por Betania, donde vivía Lázaro, la gente se amontonaba porque la gente quería ver a Lázaro. ¿Te hubiera gustado ver a Lázaro y platicar con él? 4 días muerto, apestoso. Bueno, ya estaba bañado, ¿no? ¿Qué sentiste? Ese hombre visitó la tumba 4 días y regresó. ¿Qué le preguntarías a Lázaro? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué pasaste? ¿Qué oíste para regresar? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste en la tumba? ¿O no le preguntarías? ¿Es un misterio la muerte? Sí. Muchos han ido y han regresado y han visto una luz, pero 4 días estaba difícil, ¿verdad? Uno regresa, muere y está unos minutos, pues si no tiene un daño cerebral, pero 4 días. Entonces la gente sabía eso y la gente buscaba a Lázaro y más si estaba con Jesús.
Dice la escritura que multitudes comenzaron a escuchar. Ahora, había una fiesta que era la Pascua. En esa fiesta, según algunos historiadores, dicen que en ese momento había más de 2 millones de personas. ¿Cómo sacaban esa estadística? Por la cantidad de corderos que llevaban a matar. Acuérdense que en la Pascua venían de todas las regiones al templo y cada uno de ellos traía un cordero por los pecados de todo el año. ¿Sí recuerdan eso? Si yo había cometido todos mis pecados en el año, traía mi cordero sin mancha, lo ponía el sacerdote y lo sacrificaba. Se acabó mi pecado. Ahora, toda la región venía a esa fiesta. Era una fiesta muy importante. ¿Por qué? Porque te iban a perdonar tus pecados. Y aquí está Jesús en ese momento viniendo esperando al burrito. Dice que estaba alrededor de 3 kilómetros de distancia. Cuando llegas tú con el burrito jalando, y el otro por atrás con una piedra, con una vara porque jala, llegan con Jesús. Vámonos al Evangelio de Juan. Perdón, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 35. ¿Quién me lo lee? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. El Evangelio de Marcos dice que se montó Jesús. Pero en el Evangelio de Lucas, acuérdense que Lucas era un investigador de la palabra, de los hechos reales. De hecho, su Evangelio dice: oh Teófilo excelentísimo, he investigado exactamente lo que pasó. Lo hace con más claridad. ¿Por qué a Jesús lo subieron encima? ¿Me pones el siguiente, por favor? Y a su paso tendrían sus mantos por el camino. Bueno, en el Evangelio de Marcos dice que pusieron el manto de los discípulos encima del burro. Ahora, si lo subieron a Jesús, ¿para qué lo subieron? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo suben? ¿Acaso no podría subirse el solo? ¿Vale? Como rey. Dice la Escritura que todo tiene un significado en la palabra de Dios. El burrito era un animal inmundo. De hecho, en el libro de Levíticos, cuando Dios le da a Moisés las leyes, dice que el burro macho, si nacía, tenía que pagar un cordero para que no lo matara. Si yo tenía animales y nacía mi burrito, tenía que ir al santuario a entregar un cordero para expiación. Y expiación significa pagar o pagar el precio por él. Ahora, si en el libro de Levíticos no pagaban el precio, el burro lo mataban. Ahora está Jesús y encima de él está el Cordero de Dios. Pero está el burrito, que significa el hombre, tipifica al hombre, que es inmundo, pecador, que tiene que pagar el precio, un cordero. El manto significa la base en lo que nosotros creemos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién piensa que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice: sobre eso fundaré mi iglesia, sobre esa base. ¿Cuál es la base? La cobertura. ¿Cuál es la cobertura que nosotros tenemos? Que sobre Cristo está nuestra salvación. El Salvador mandó a traer a un burro que se llamaba Ricardo, se lo trajeron y le pusieron el manto de los discípulos, que es la base de la salvación de todo hombre. Jesús, el Cristo,
el Rey, el Salvador. Y sobre esto está, sobre mi cabeza, sobre tus hombros, está el Cordero de Dios. ¿Qué decía Pablo? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no pienso lo que yo antes pensaba, ahora pienso lo que Cristo piensa. Y entonces suben al Cordero de Dios sobre la humanidad y se enfila hacia Jerusalén. Y la entrada, dice la Escritura, que era la entrada triunfal. ¿La entrada triunfal? ¿Se hará caso o se habrá equivocado la Escritura? ¿En un burro? ¿No sería en un caballo? ¿Por qué en un burro? Porque es la humanidad, un animal inmundo. Hay una mujer neerlandesa que ayudó mucho a los refugiados en la Segunda Guerra Mundial, y le dijeron: bueno, tú que hiciste tantas cosas buenas por los judíos y la gente te alaba eso, dice: ¿qué piensas de ti misma? Y sus palabras dicen: yo hubiera querido ser el burro que cargó a Cristo, porque eso debo de ser. El burro se enfiló silenciosamente. Ese burro nunca había sido montado. ¿Quién lo domó? Jesús. No hubo hombre que se había montado en ese burro. Tenía que ser Jesús el que lo pudiera domar. Llega al pueblo y comienza a aventar, se junta la gente. ¿Cuánta gente? Dice en el Evangelio de Juan. Esta historia está marcada en los 4 evangelios. Hay pocas historias que lo marcan en los 4 evangelios. Una de esas es esta. La otra es resurrección de Cristo, la muerte de Cristo. Pero esta está marcada en los 4 evangelios porque tiene una característica. Jesús sabía que lo esperaban multitudes. Incluso en el Evangelio de Juan dice: grandes multitudes lo esperaban. ¿A quién esperaban? Al Rey. ¿Por qué esperaban al Rey? Dice que comenzaron a aventar sus mantos. En el Antiguo Testamento nada más hay una ocasión que avientan sus mantos, cuando es ungido un rey. El profeta Eliseo, Dios le dice: ve y unge a Jehú, el rey, para el rey de Jerusalén. Ve y unge. Y cuando lo ungen, el profeta le dice: vas a ser el rey. Lo unge con aceite, y los demás príncipes le dicen: ¿qué te dijo el profeta? Que voy a ser rey. Y todos los mantos sobre el rey. ¿Qué significan los mantos? ¿Qué significa tu manto, tu protección, tu autoridad, lo que te protege del mundo exterior? Si tú traes ahorita tu chamarra, pero en ese entonces eran los mantos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hombres de casa de oración, que son muy caballeros, cuando sale la dama y hay lodo, le ponen el manto a sus pies? Ay, todos se rieron porque es una verdad, ¿eh? Se la suben al hombro y vámonos, ¿verdad? Porque es algo especial. Es: no toques el suelo, oh rey. Multitud de gente, dice, que iba delante de ellos con los mantos y palmera, y atrás iban miles de gentes. Piensa en esta escena: miles de gentes en un burrito, Cuando los reyes entraban en caballos. Incluso hay historias de caballos, ¿no? Donde entraban los caballos. Hay caballos que le hicieron monumentos, ¿no? El emperador César hizo un monumento a su caballo. Hay otros caballos que los huesos los tienen en un mausoleo. Hay otros caballos que les hicieron historias. Por ejemplo, en México
Caballo de 7, ¿cómo dices? De Pancho Villa. 7 leguas. 7 leguas. Era una yegua, no era un caballo, ¿no? El alazán Bucero. Y conocemos historias, ¿no? Bucéfalo, del Cid Campeador, en las historias, las películas. Pero ¿conoces historias de burritos? Nada más la de Cher, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál otra historia? La de ay, se me fue el nombre, ayúdenme. Que andaba con su caballo y el otro con el burrito. Sancho Panza. Sancho Panza. Rocinante, el caballo. Pero ¿qué historias de burros sabes? Ninguna. ¿O sí? ¿Acaso entró un rey a conquistar una tierra en burro? Ahora, Jesús está con la grandeza de él, está con un animal que era inmundo, que simbolizaba al hombre. Hay un poema del burro, pero soy muy malo para aprenderlo, ¿no? Pero hay un poema donde dice que todos parecen que alaban al Señor, pero nadie se fija en el burro, en las orejas, que parece que vuela el Señor con sus orejas. Y dice, yo era ese burro que llevaba al Salvador volando, y con mis orejas oía todas las alabanzas. Yo era ese burro. Ahora, bueno, esa es una historia de los. Seguimos adelante, por favor. Nos regresamos a Marcos. A ver si pónganse a buscar aquí, que me equivoco. Marcos 9. ¿Quién me lo ve? 11, 9, sí. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miles de gentes gritaban eso. Hosana. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? Sálvanos, oh Dios, en este momento. Es lo que gritaban. Sálvanos, Dios, en este momento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién era bendito? Jesús. ¿Qué estaban viendo la gente en él? El Salvador. Imagínate si fueran, si dice algunos historiadores que eran 2 millones, que no sean 2 millones, que sea 1 millón, que el 10% estuviera ahí. ¿Cuántos eran? 100,000 gritando: sálvanos, oh Dios, en este momento, sálvanos. ¿Qué poder tenía Jesús para bajarse y agarrar un micrófono como un buen político y levantar la turba? ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Cualquiera pudo haber aprovechado eso y haberse aventado del presidente de la República, ¿no? Ya me hice. En ese momento está Jesús glorificado por los hombres, pero no adoran a Jesús. Tú puedes ser cristiano y puedes decir que ya recibiste a Cristo, pero no entiendes el proceso de Cristo, porque andas en tu mundo, andas en tus intereses, no en los intereses del Maestro. Tú puedes venir y alabar a Dios y tú dices: qué bonita alabanza, pero no estás alabando los intereses de Dios. ¿Qué interés tenía esa gente? La libertad. El otro evangelio dice: porque ha venido el hijo de David. ¿Era el hijo de David? Sí, la descendencia de David. Venía como rey, como David lo hizo. David, dijimos que era un conquistador. Ellos creían que las profecías vendrían otra vez a hacer lo mismo, que este hombre que había hecho milagros ya tenía a la gente en sus manos y ya podía acabar con Roma, como lo hizo David, su ancestro. Y así decían las profecías, que de David nacería el libertador, el Salvador. Entonces ya tenía
100,000 gentes en la mano, que podía levantarse contra Roma en ese momento. ¿Me pones el siguiente, por favor? Bendito el reino de nuestro Padre David, viene, hosana en las alturas. ¿Recuerdan cuándo se habló hosana en las alturas? ¿Cuándo nació? Exactamente. Aquí está, cuando está terminando su ministerio. Está a escasos 6 días que esa misma turba, esos mismos 100,000 personas que le decían, bendito, sálvanos, hijo de David, esos mismos dijeron, mátenlo, mátenlo, mátenlo. 6 días después, ¿cambió su historia? Sí. El siguiente, por favor. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice versículo 17, por favor. 16 y 17. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Por qué la gente no entendía? ¿Por qué los discípulos, si se los había dicho, no lo entendían? La pregunta que te voy a hacer es esta. ¿Entiendes cuál es el proceso de Dios en tu vida? Ya se los había dicho, ¿no? Que iban a batallar y que iban a sufrir. Estaban ellos felices porque su patrón era glorificado, pero no lo entendían. No lo entendían que ese era uno de los momentos más tristes de su historia de Jesús. La prueba está, vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. Déjenme buscar. Marcos capítulo, Lucas capítulo 19. Versículo 39. Lucas 19, 39. ¿Quién me lo lee? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué los fariseos querían que se callaran? Tenían miedo de Roma. Sabían que si se levantaba esa gente, vendría a Roma y mataría a muchos. Se levantarían, esperaban el libertador. Entonces decían, ya cálmate, ya cálmalos. Si ellos se callan, las piedras hablarán. Es lo mismo que nos pasa ahorita. Si tú te callas, otro va a hablar por ti, seguramente. Si yo me callo, otro va a hablar por mí, otro va a tomar mi lugar. Y no es canción, ¿eh? Versículo 41, 42, por favor. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ellos, 42. diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en ese día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué lloró Jesús si acababan de aclamarlo como rey?
¿Qué entendió Jesús? ¿Qué sabía Jesús? Dios ve nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Sabía que esos mismos lo iban a entregar. ¿Sabía? Sus amigos, la gente que lo adoraba y que estaba con él, lo iba a traicionar. ¿Cómo lo traicionaron? Mátalo. Mátalo. Con la boca. Con la boca lo traicionaron. Primero con la boca lo adoraron y luego con la boca lo mataron. ¿Sabía Jesús? ¿Cuántas veces lloró Jesús? Con Lázaro, cuando estaba muerto, que sabía que iba a resucitar, y ahorita. En otra parte dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? No entendiste el tiempo de tu visitación. Y con esto estoy terminando. ¿Conoces el tiempo de la visitación de Dios? ¿Conoces tu tiempo que Dios te está visitando? ¿Conocemos el tiempo de nuestra ciudad? ¿Conocemos el ambiente de nuestra ciudad? Jesús dijo, no conociste que yo era el rey. Fíjate, le dijeron el rey de los judíos, pero en su muerte le pusieron arriba el rey de los judíos. ¿Dejó de ser rey? Ahora, y ahí les va lo bueno. Los fariseos dicen que el mundo se volcaba con él. Un día el mundo se va a volcar atrás de Jesús. Un día va a pasar. Y un día va a llegar Jesús. Apocalipsis capítulo 12 dice, vendrá, pero ¿cómo vendrá? En un caballo. ¿Y el burrito se convirtió en caballo? A traer justicia. Cuando vino a la tierra, trajo a traer misericordia. Trajo misericordia para que todos podamos llegar al perdón, al arrepentimiento. Pero cuando venga Él, que el mundo se volcará, traerá juicio y justicia. Y vendrá en un caballo blanco. Y dice que su espada estará ensangrentada. Y en su muslo dirá el verbo de vida. Y ya no va a haber oportunidad. La segunda venida del Señor, no hay oportunidad. Ahorita tenemos la oportunidad de que Él esté sobre nosotros. Pero en la segunda venida es muerte, es juicio para vida eterna. ¿Habrá oportunidad? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Qué tanto te quieres comprometer con el Señor? ¿Hasta dónde está tu compromiso con Él? Cuando nos mandó a los discípulos no dijeron nada, simplemente obedecieron. Fueron, hicieron lo que tenían que hacer. No dijeron, ¿por qué yo? Y fíjate, ni siquiera aparecen sus nombres. Aparece el nombre de Jesús. Pero los discípulos no aparecen el nombre. Fueron muy obedientes, pero no apareció el nombre. ¿Qué tanto te quieres comprometer a servirle a Dios? ¿Esto es personal o no? Si Jesús les había dicho que ya en Jerusalén los iban a detener y los iban a golpear y él iba a perder la vida, ellos fueron a Jerusalén a traer un burrito, a traer al hombre, a compartir el evangelio y traérselo a los pies de Jesús. Ese es el compromiso. Yo quiero pedirte que ahí reflexiones. ¿Qué tanto me he comprometido? ¿Qué tanto estoy comprometido? ¿Qué tanto me puedo comprometer con Dios?
No con la casa de oración, no conmigo, no, con Dios, en tu diario vivir. ¿Qué tanto estás comprometido para detenerte a hacer algo que no debes de hacer o hacer lo que debes de hacer? ¿Sabían ustedes que el saber que debes de hacer algo y no hacerlo también es pecado? Porque sabes que lo tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, nos ayude a reflexionar qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo y qué debemos de hacer. Tu palabra dice que la maldad irá en aumento, pero también tu palabra dice que la gracia sobreabundará. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también tu palabra dice que tú has vencido, Señor. Que no nos preocupemos, que tú estás con nosotros. Tu palabra dice que habrá problemas, pero que todo es para bien, que a nuestro lado caerán 1000, a nuestra diestra 10,000, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú estás con nosotros. Permítenos ser como ese burrito, Señor. Que nuestra base está en el fundamento que el Padre le reveló a Pedro, que tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Sobre eso está nuestra fe, y que tú estás sobre eso, Señor. Permítenos cargarte, Señor, como lo cargaron para subirte al hombre. Permítenos hablar de ti para cargarle a otro hombre, a Jesús. Permítenos ayudar a tu obra, Señor. Y cuando sea el tiempo de nuestra partida, Señor, tú puedes decir: bien, buen siervo fiel, pasa al reposo del Padre, Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte a ti. Tú ya pagaste el precio en la cruz. Ahora lo único que nos toca a nosotros es ir y traer el burrito, Señor, a tus pies, para que tú lo bendigas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un aplauso al Señor.